Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos una vez más a Criterio, iniciando una nueva semana en este 15 de diciembre. Es un placer que ustedes nos sintonicen en el abordaje de esos temas importantísimos de nación. Y es que para esta ocasión nos vamos a centrar en lo que es la educación. Con respecto a cómo cerramos el año escolar, ¿hay mejoras en comparativa con el año 2024? ¿Hubo deserción? ¿Los estudiantes terminaron con resultados satisfactorios? Además, estaremos abordando qué es lo que está pasando con la capacitación docente, de qué manera se les está formando. Además, podremos hablar sobre, hay una buena idea en relacionar la inteligencia artificial con nuestros niños y niñas. Bueno, eso más lo estaremos abordando esta noche con nuestro invitado especial. Estamos hablando del presidente de la Asociación de Colegios Privados de El Salvador, el licenciado Javier Hernández. ¿Qué tal, licenciado? Buenas noches, un gustazo. Buenas noches, Fernando. Siempre es un placer estar por acá. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a nuestra audiencia y, por supuesto, empezando ya el año escolar 2026, irle dándole forma y finalizando un año 2025 escolar que nos ha dado a nosotros pues una satisfacción haberlo finalizado con clausura, graduaciones en estos últimos días. Desde luego, muchísimas gracias, licenciado, por habernos aceptado la invitación. Así que vamos entrando rápidamente con ese primer punto. Evidentemente nuestros niños y niñas, nuestros jóvenes estaban esperando que se terminara el año, obviamente, para descansar, ¿no? Y también como padres de familia para tratar de ver cuáles fueron los resultados. Entonces, en comparativa con el año 2024, ¿considera, licenciado, que nuestros niños y niñas han tenido un mejor rendimiento? ¿Considera que hay un estancamiento o tal vez un retroceso? ¿Cómo bueno, hay una, digamos, dinámica de evaluación de los aprendizajes que tiene a la base una metodología del hecho educativo, sí, que en el aula se desarrolla con, digamos, herramientas, recursos que pueden garantizar la transparencia, la objetividad de cuánto se ha, digamos, producido en conocimientos en los estudiantes de los distintos niveles educativos. Y esa dinámica tiene que ver con que los distintos instrumentos que se utilizan puedan darnos el termómetro, la cantidad de conocimientos producidos. Y pasa por, comparar lo que en el año 2025, calendario nacional, se ha producido comparado con el año 2024. Nosotros creemos, como Asociación de Colegios Privados, en base a los monitoreos que nosotros hacemos en nuestras distintas instituciones educativas privadas, que los conocimientos producidos en el año 2025 son más que en el año 2024. Porque las condiciones que el 2025 hemos tenido de todo tipo han sido mejores que las que tuvimos en el año 2024. Recordemos que 2024 todavía estamos a 4 años de pandemia, haber terminado la pandemia. Sí. Y todavía no podemos decir que el sistema educativo debe olvidarse de que ese fenómeno pasó por estas comunidades educativas. Que recuerdo que usted me mencionó en su momento que iba a ser difícil, o sea, se iba a lograr, pero iba a ir, el proceso era lento para superar los estragos de la pandemia. Por supuesto, entonces continuamos pensando en que esto va teniendo un tratamiento en el cual podamos ir contemplando de que esa deficiencia, de aprendizaje está permanentemente ahí, presente en el hecho educativo actual. Sin embargo, cada año que pasa ingresa una generación de las cuales no tenemos nada que lamentar de pandemia, ¿verdad? O sea,
qué lamentación puede haber en la generación que esté entrando, por ejemplo, el 2025 a primer grado de educación básica. Ninguna. Sí. Porque estos ya pasaron por el 2000, digamos, 23, que tuvieron su parvularia 6 años totalmente presencial. Entonces, de ahí hay un corte entre el antes y el después de la pandemia, en donde podemos decir estas regeneraciones van recuperándose perfectamente. Pero tenemos otras generaciones en las cuales la reforma educativa actual da lugar a pensar en que la metodología del aprendizaje, los recursos que vamos a utilizar, digamos, el plan de evaluación que vamos a aplicar, tenga que ver con medir perfectamente qué tanto hemos logrado de producir el conocimiento en los centros educativos. ¿Y por qué hablar de ese tema tan académico? Porque digamos que la base sólida que un estudiante pueda llevar de este fortalecimiento, digamos, del conocimiento, le garantiza un desenvolvimiento, digamos, de éxito en el futuro. Si los conocimientos son débiles, sus posibilidades de éxito así también bajas, claro, van a ser débiles para el futuro. Y por esa razón es que los colegios privados hemos tenido a bien, Fernando, aplicar diferentes, digamos, metodologías y no centrarnos en una sola, sino que aplicar dependiendo del grupo etario, o sea, la edad del niño, dependiendo de la zona geográfica, dependiendo del nivel educativo, dependiendo de la disciplina que atendemos y también dependiendo de las particularidades, de las necesidades, intereses y problemas que tiene cada estudiante. Con esta, digamos, inclusión educativa, creemos que nosotros estamos respondiendo a la calidad de la educación integral que debe un centro educativo servir para poder fortalecer, digamos, el éxito del proyecto de vida de cada estudiante. También con esto, licenciado, viene a mi mente que recientemente han comenzado a darse los resultados de la prueba Avanzo. Mucho se cuestiona si la Avanzo termina siendo igual, mejor o peor que la extinta PAES, pero se confía que todavía es un buen indicador para saber si nuestro país ha avanzado en la calidad educativa. Bueno, digamos que la prueba Avanzo, que sustituye a la prueba PAES y que es exclusivamente para el nivel de educación media, sí, y que es una prueba censal, o sea, se aplica a todos los estudiantes del país, tanto en el sector público como privado y en todas las zonas geográficas. Digamos que no es, digamos, la mejor prueba, es la única prueba. No existe otra que pueda darnos, digamos, o que pueda competir con la prueba Avanzo en ver qué tan transparente, qué tan objetiva es la prueba en sus distintas fases. ¿Y debería? Bueno, deberíamos de tener, digamos, alguna forma de poder también evaluar este método de evaluación, sí, en tanto que nos pueda garantizar, nos pueda dejar, digamos, convencidos de que la transparencia en todas sus etapas está garantizada, desde la elaboración, la aplicación y la medición de los resultados. Claro. Esos 3 puntos son importantes, porque es importante que el estudiante esté satisfecho, esté consciente de que la calificación que se le está entregando es la calificación que él ha obtenido en su aplicación. Hemos tenido, digamos, distintas opiniones de algunos colegios privados que han recogido de sus estudiantes una opinión que uno la está manejando ahí en el lenguaje de educación privada, pero que nos llena un poquito de tristeza. Por ejemplo, nos decían algunos estudiantes que cuando hicieron la prueba, esta prueba da un total de aciertos, y que los aciertos que en esa prueba se
estaban viendo no son los mismos en su cantidad de aciertos que refleja la nota que están recibiendo esta semana pasada. Sí. Y eso pues llena un poquito de tristeza, en tanto que pudiésemos tener a la vista algún margen de error no considerado y que podamos tener, digamos, algún daño en estudiantes en que pudieran estar recibiendo una calificación que no es la de él, o que no es la calificación que él conscientemente es la que, se ganó cuando hizo la prueba. Recordemos, Fernando, que la prueba Avanzo es una fotografía del momento. O sea, el resultado de la prueba Avanzo es la medición de los conocimientos que se evaluaron en la fecha, en la hora que se aplicó la prueba. Claro. Después de eso, el mismo estudiante, puede tener mayor o menor conocimiento que lo que refleja la prueba Avanzo. O sea, es una fotografía del momento, de la cantidad de aprendizaje que puede reflejar esa prueba, haber tenido ese estudiante. Totalmente. Pero no es, digamos, como la prueba de la cual podamos nosotros sentirnos que es de la máxima, digamos, garantía de calidad. Sí. Creo que podemos mejorar mucho y en ese camino creo que estamos con esta reforma educativa. Bueno, con esto nos vamos a ir a la primera pausa comercial. No nos cambie, que ya regresamos en Criterios. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. La calidad educativa o los resultados de nuestros niños y niñas no depende solo del esfuerzo que pongan, sino también de aquellos docentes que imparten cada una de sus materias con diferentes metodologías, con diferentes dinámicas. El docente es una parte altamente importante, pero recordemos, si el docente da calidad o el docente tiene una formación de calidad, nuestros niños y niñas pueden recibir esa formación de calidad. Pero si el docente también no se sigue formando o carece de múltiples habilidades, nuestros niños y niñas no pueden desarrollar el potencial. Siendo así, tenemos que evaluar para el cierre de este 2025 cómo fue la formación docente o la calidad de nuestros docentes. Por favor. Bueno, el tema de la formación docente es un tema bastante importante de atender por el sistema educativo nacional. Tanto la formación docente del sector privado como público lleva a garantizar que el aprendizaje, la enseñanza que los centros educativos estamos brindando, Sí, claro, lleve consigo la garantía de que vamos a tener la calidad de educación que merecemos, que estamos buscando con el Plan Nacional Mi Nueva Escuela. Y esto pasa por tres sectores, Fernando. Hay un sector docente que es el sector que está, digamos, en planta. Se llama docente activo. El docente que está en el día a día ahorita, incorporado al aula, atendiendo a los estudiantes. Este es un sector de docentes que, digamos, es el que está enfrentando el hecho educativo el día a día en la escuela. Hay otro sector docente que también necesita actualizarse y que es el que está en formación ahorita. Ese es el que está en la universidad, que le faltan, digamos, que está entrando a iniciar una carrera de docente o que está terminando una carrera de docente, pero que antes de ingresar al sistema educativo para ser un docente activo, Sí, claro, debe de tener una actualización sobre el quehacer, digamos, de la actualidad educativa. Porque en la universidad obviamente se reciben una cantidad de fortalezas de aprendizajes como docentes, pero que tienen que ver con una currícula ya diseñada, ya enlatada, digamos así, pero que la actualidad de la
actualización, valga la redundancia, curricular, de la actualización de la evaluación educativa, debe de tenerse, digamos, pero muy garantizado que la maneja el docente cuando va a ingresar al sistema. Y el otro sector docente, tercer sector docente, es el que está activo, pero que también ya está en, digamos, condiciones para poder abandonar lo que es el sistema educativo. Y ese sector docente es el que, si bien es cierto, necesita una actualización, pero también hay que considerar que hay un docente que lo va a sustituir. Sí. Y ese docente que lo va a sustituir es necesario actualizarlo de inmediato antes de ingresar al sistema. Este, digamos, modelo de educación ha mantenido una responsabilidad, digamos, muy envidiable en cuanto a esta formación de docentes, esta capacitación al desempeño de los maestros. El Ministerio de Educación, por ejemplo, con nosotros los colegios privados, hemos capacitado en este mes de noviembre y el principio de diciembre alrededor de 1.993 docentes de solo educación parvularia y primer grado de educación básica. Solo de la base. Solo de colegios privados. Solo de colegios privados y solo de esos niveles que se llaman de primera infancia. El Ministerio de Educación, gracias a la ministra de Educación, Carla Trigueros, y a distintas direcciones que se pusieron, digamos, coordinadamente a fortalecer esta, digamos, capacitación. Hemos andado por San Miguel, Santa Ana, La Libertad, San Salvador, Cojutepeque, capacitando docentes. Hemos cerrado la semana pasada la sede de San Salvador y la sede de Santa Ana con una cantidad fuerte de docentes y todavía nos queda una cohorte de formación docente para San Salvador en principio del año 2026. Para calendario nacional y calendario internacional de colegios privados, esto reviste de una gran importancia porque también tenemos pendiente la formación docente del bachillerato, que como ustedes han visto ha tenido una reforma no solamente en el cambio de nombre de las asignaturas, sino también en el cambio curricular que ha habido de incorporar algunos nuevos contenidos y de reordenar los contenidos ya existentes. Esto nos trae a nosotros a cuenta de que la currícula nueva que va a manejar el docente debe de estar suficientemente capacitado el maestro, la maestra, para poder atender las distintas necesidades educativas con el auxilio de la tecnología al servicio del aprendizaje. Y aquí entra en juego no solo una cosa, porque la educación es así, es integral y se involucran distintos componentes. Involucramos la tecnología, pero también involucramos la inteligencia artificial y también involucramos también, digamos, la nueva manera del servicio de la educación. Entonces, aquí el docente juega un papel importante siempre y cuando esté, digamos, suficientemente capacitado para atender las distintas necesidades educativas en el centro educativo. Ahora, estamos hablando, licenciado, de la aplicación de habilidades blandas. Recordemos también esto, uno puede saber muchísimo, ¿sí? Uno puede ser una enciclopedia por la información que posee, pero eso no implica que esta persona sepa pasar los conocimientos o que sepa expresarlos a nuestros niños y niñas en el caso del área docente. Siendo así, licenciado, estamos hablando de que también se están buscando esas áreas o, como nosotros decimos, habilidades blandas para atender a los mejores docentes, hablando docentes que saben enseñar, docentes que se adaptan a cada uno de los perfiles de nuestros niños y niñas, que recordemos, si hay inteligencias múltiples, pues hay que saber manejar cada una de esas inteligencias. ¿Son capacitados en eso? Digamos que hay una generación de docentes que está, digamos, en un proceso, sí, proceso de actualización y de innovación en el cual ha tenido la oportunidad de primero autoformarse. O sea, ha habido suficiente material, digamos sobrado material de formación docente para que virtualmente se pueda actualizar el profesor.
tanto en el sector público como privado. Nosotros como Asociación de Colegios Privados hemos utilizado sobradas plataformas que les han dado a los docentes, digamos, capacidades de desempeño que garantizan hacer la diferencia entre el ayer de la educación y el ahora de la educación. Esto tiene que ver también con que, además presencialmente, se han, digamos, desarrollado jornadas de actualización en el cual se están viendo no solamente la parte académica, así meramente dicha, sino también en donde podemos incluir dentro del proceso educativo componentes de desempeño del estudiante, en el cual pueda también formar al ciudadano que esperamos tener en el futuro. Y esto tiene que ver con el fortalecimiento de la práctica de valores y la imposición de, recursos de aprendizaje de valores y de aplicación de estos valores en la práctica del día a día, en donde podamos, como se ha venido instalando y reforzando, lo que es la convivencia escolar para la paz, que es lo que se ha venido trabajando desde siempre. O sea, el docente no puede ahora ser ni más, vocacional, ni más académico, sino también, que debe de ser sumamente integral y tener todos los componentes que obligan a un profesional de la educación puedan, depender del docente para poder hacer el mejor sistema educativo que estamos buscando. Importantísimo para el desarrollo de nuestro sistema educativo, licenciado. Sí. Con eso nos vamos a ir a la siguiente pausa comercial, no nos cambie, que ya regresamos en Criterios. Usted se recordará que hubo un tiempo, allá a principios de los 2000, donde el teléfono era totalmente una aberración para la educación, o al menos los docentes de aquel entonces así lo hacían ver. Al final, los teléfonos no se fueron y hubo que aprender a mezclar la educación con los teléfonos. Ahora hay una nueva forma de un nuevo sistema relacionado con la inteligencia artificial. Y volvemos casi a parecernos al principio de los años 2000. La inteligencia artificial ha venido ¿a qué? A desafiar a nuestros niños, a ralentizar su razonamiento, ¿o a qué? ¿Por qué lo menciono? Porque hay muchas personas que se están oponiendo a que se pueda educar con inteligencia artificial. Pero si la inteligencia artificial no se va, entonces hay que encontrar una manera de integrarla y utilizarla para fortalecer la educación de nuestros niños y niñas. ¿Cuál es la perspectiva que se tiene sobre la aplicación de la IA con la educación? Bueno, hasta ahorita no se puede identificar una globalización del criterio de cómo manejar la inteligencia artificial, la tecnología al servicio del aprendizaje. Hay países que sus sistemas educativos están contemplando incorporar el recurso del dispositivo electrónico para ayudarse con la inteligencia artificial a tener la mejor calidad del servicio educativo en dicho sistema. Habrán otros sistemas que están, ordenando, están normando no disponer de dispositivos electrónicos dentro del hecho educativo, porque el distractivo que provoca este dispositivo electrónico provoca, un fracaso escolar en los estudiantes. Habrán otros sectores, de países que están incorporando y casados muy bien con todo lo moderno, con todo lo actualizado y sin ningún temor a fracasar con la ayuda de la tecnología y la inteligencia artificial al servicio del aprendizaje. Pero ¿qué hace el país? ¿Qué hace nuestro país con estos, criterios que son muy importantes? ¿Qué hace, por ejemplo, los colegios privados en El Salvador con esto? Bueno, nosotros estamos muy atentos de los acontecimientos que pasan
en los países donde la educación lidera estándares de calidad, digamos, muy altos, en los cuales podamos verlos como modelos, digamos, como el horizonte hacia donde debemos de llegar. Y lo que estamos viendo es que la inteligencia artificial no es un recurso que viene a quedarse para un rato, sino que viene a quedarse para siempre. Sí, claro. Y también el dispositivo electrónico no es un recurso del cual el estudiante, hoy como antes, podamos decir, no tiene acceso a él. Al contrario, cada día hemos visto que hay más facilidad para que un estudiante pueda disponer de un dispositivo electrónico. Puede ser un celular o una tablet y hasta una computadora o una laptop. Bueno, entonces quiere decir que el dispositivo electrónico está, digamos, muy accesible al estudiante, y con la conectividad se ha vuelto de ayer para ahora más también accesible. Podemos tener, digamos, en el rincón más lejano que pueda usted imaginarse del país, y ahí hay un teléfono celular con una conectividad que usted puede utilizar tanto para comunicarse como para poder informarse y también para formarse. Quiere decir que si tenemos acceso a todo a estos recursos, el sistema educativo no puede obviar hacer uso de ellos para poder usarlos como aliados importantes. Y esa es la fortaleza del sistema educativo privado, en tanto que podamos utilizar los recursos de la tecnología y la inteligencia artificial como un aliado importante, no indispensable, sí, claro, pero digamos importante, en tanto que pueda, digamos, ser parte del proceso educativo. Y ahí pues tener una pantalla de televisión en el aula, tener una conectividad garantizada en el aula, tener un dispositivo electrónico en manos del estudiante, un dispositivo electrónico en manos del docente, y este hardware también acompañarlo con un software que pueda soportar la entrega de un, digamos, hecho educativo con aprendizajes significativos, en tanto que las plataformas que puedan servir para poder entregar las clases así llamadas o hechos educativos puedan ser, digamos, acompañadas con una velocidad y con una calidad de entrega que pueda garantizar la competitividad del estudiante después del aprendizaje que ha obtenido. También es importante saber, licenciado, si todavía existen docentes que se resisten al cambio o a la transformación tecnológica. Y estamos hablando de aquellos que todavía quieren todo a papel, entregar las notas a papel, pero nada que tenga que ver con máquinas. ¿Todavía existen docentes así, o con lo cual el sistema educativo esté luchando para decirle, ok, no está mal lo que usted hacía, pero ya no es el tiempo de hacer absolutamente todo a mano? Necesita conocer estas herramientas, estos instrumentos, y aprender a utilizar, porque eso es lo que nuestros estudiantes ya aprenden por sí mismos también. Sí, es correcto. Yo creo que todavía hay un mínimo de docentes que puede estar como digamos, no a favor de estos procesos innovadores, sí, y actualizaciones. Pero esto es similar como emprender un viaje. La educación, al fin, es eso. La educación es un viaje, porque siempre tenemos metas a dónde llegar y sabemos qué objetivos tiene un viaje. Y así es la educación. Y sucede que habrán maestros que, como muchos, quisieran, en vez de irse en avión, irse en automóvil, digamos, hacia otro continente. Y puede ser que también puedan llegar en automóvil hacia otro continente, pero si existe ya el recurso llamado avión, ¿por qué no usarlo? Sí. Si ya está disponible. Posiblemente existan otros caminos, otros recursos que nos puedan llevar a que el niño, sin el uso de la tablet, de la computadora, la plataforma, pueda tener un aprendizaje también que pueda, digamos, tener alguna calidad que pueda ser importante. Bueno, si hablamos de las habilidades sociales o las habilidades de comunicación, ¿sí?, creo que sería lo pertinente, ¿no? Porque muchas veces he escuchado, licenciado, que hay una generación que solo sabe comunicarse a través de un mensaje, a través del chat, pero está perdiendo la calidad de la interacción social con sus demás compañeritos. Yo a eso le pondría, Fernando, digamos, una duda, ¿verdad? Podríamos ponerle, digamos,
un beneficio de la duda eso, porque si bien es cierto, hay, digamos, particularidades en estudiantes que se están acostumbrando mucho al individualismo, al permanecer en el hogar, pero no tan solos, porque sí están accediendo a dispositivos electrónicos y a redes sociales en las cuales no tienen acceso a la familia, pero tienen acceso al mundo. Sí. Porque acceso a la familia no porque se encierran en su habitación y platican con personas de todo el mundo, juegan con personas de todo el mundo, comparten con personas de todo el mundo, y hay ahí, digamos, un aprendizaje, digamos, cultural, no formal, okay, cultural, que le lleva a sumar, digamos, algunas condiciones de competitividad al estudiante. Digamos que esto puede ser beneficioso en algunos casos y perjudicial en otros, pero es más beneficioso hacer uso de las herramientas disponibles en el ambiente que no hacer uso de ellas. Primero porque no podemos quedarnos como en el pasado y caminar, digamos, con recursos más lentos cuando tenemos recursos más rápidos, sí, y con recursos de menos calidad cuando tenemos recursos de mayor calidad. Y cuando podemos lograr una mejor calidad educativa, digamos que hemos tenido en otros años anteriores que no son de la mejor calidad. Y ahí pues también trabajar lo que acaba de Fernando explicarlo, lo que es ser mejor persona, ¿cómo se hace? Bueno, esto también creo que estamos todos entendidos que esto puede mejorar si el uso de las herramientas se hace con suficiente calidad. O sea, si le buscamos el beneficio positivo tanto a la inteligencia artificial como a la tecnología que hacemos uso para sacarle provecho a la inteligencia artificial. Desde luego, y también ya para finalizar este bloque, licenciado, agregar que no debemos caer en ese pensamiento de que la inteligencia artificial vino a deshacerse de todos los docentes, porque tal vez alguien pensará eso, mire, ya dentro de poco nos van a quitar, y mejor aprender esas habilidades para ser el docente, quien sepa cómo controlar y usar la IA, y no la IA al mismo docente, para que pues mantener firme ese lugar, ¿no? Sí, yo creo que es importante que el docente también esté consciente de que su propia, digamos, formación autodidacta contribuye a que el desempeño, digamos, en el aula, tanto del estudiante como el docente, depende del liderazgo que el docente maneja. Si el docente, digamos, manifiesta suficientes cualidades de desempeño, el estudiante va a permanecer, digamos, en un ambiente dinámico que va a garantizar un aprendizaje significativo. Y eso pues lo vivimos no solamente en esta reforma, lo hemos vivido en todas las reformas que hemos tenido. El punto principal de hacia dónde vamos a llegar en educación siempre va a depender de quién conduce el hecho educativo. Y quien conduce el hecho educativo siempre va a ser el maestro, la maestra, que nos van a llevar siempre a puerto seguro. Justamente. Con eso nos vamos a la siguiente pausa. No se cambie. Volvemos en Criterios. Uno de los puntos que muchísimo se ha discutido desde hace bastante tiempo es la reforma curricular, el cambio de materias, la desaparición de alguna, anexionar otras, transformar las que ya están, porque claro, la educación debe de adaptarse a los tiempos y debe adaptarse a las dificultades que cada uno de los estados está enfrentando. Entonces hay revuelo con respecto a, mire, pero ¿por qué a matemáticas, por ejemplo, le cambian el nombre y le ponen matemática y finanzas? ¿O por qué sociales ya no se llama así? ¿O por qué ciencias naturales, como lo conocíamos, cambia de nombre? ¿Acaso eso va
a transformar la mentalidad de nuestros niños y niñas? ¿Por qué es importante o no, licenciado? Bueno, hemos tenido una recomposición curricular importante que es digna de, digamos, darle el derecho a la duda de que va a ser efectiva, Sí, claro. de que va a ser, digamos, asertiva, y que en ese sentido, pues, no solamente el cambio de nombre de las asignaturas contribuye a darle, digamos, ese plus de actualización, sino también darle ese, digamos, esa motivación de que el estudiante se encuentra en un nuevo camino educativo. Y en esto, pues, ya se venía viendo desde antes algunos pequeños cambios. Por ejemplo, la asignatura de Ciudadanía y Valores, que fue cambiada por Estudios Sociales, que era antes, y que se incorpora o se une lo que antes era Estudios Sociales con Moral, Urbanidad y Cívica, y se une ahora en una sola asignatura que se llama Ciudadanía y Valores. Recuerden que la asignatura de Moral, Urbanidad y Cívica entró al desempeño curricular robándole una hora clase semanal a la asignatura de Estudios Sociales. Creo que fue un paso muy breve, si no me equivoco. Sí, fue muy breve, pero fue así como entró. Entonces, si entró así, ¿qué más da en la reforma actual asumir que Ciudadanía y Valores ahora sea una sola asignatura con Moral, Urbanidad y Cívica? ¿Verdad? Que antes era moral, Urbanidad y Cívica y Estudios Sociales separadas. Entonces, la asignatura de Ciencia, Salud y Medio Ambiente, que se conocía en la reforma anterior, hoy en todos los niveles viene a llamarse Ciencia y Tecnología. Sí. Aquí hay que aclarar que esta asignatura así llamada tiene 4 disciplinas incorporadas. ¿Cuáles? Tiene biología, tiene química, Física. tiene física y tecnología. Entonces, digamos que la asignatura hoy tiene un compromiso mucho más fuerte, porque si antes las disciplinas estas eran materias, por ejemplo, química era una materia, física era una materia, Sí. biología era una materia. Bueno, tecnología no existía, esa disciplina no existía, ni materia. Y ahora son en una sola. O sea, lo que antes hacían, digamos, 3 maestros en el sistema educativo, en la reforma anterior lo hacía un maestro. Y lo que deben hacer ahora 4 maestros, lo va a hacer uno solo en esta área de ciencia y tecnología. Pero que esté tal cual capacitado, no que Bueno, nos diga, bueno, soy bueno para biología. Digamos pero que no la para currícula, química. la currícula presupone una formación docente en la cual el educador Sea capaz. tiene la capacidad para poder, digamos, desempeñar la función de docente en esas disciplinas que le acabo de mencionar. Y bueno, y pasa lo mismo con matemática, ¿verdad? Que comienza en los niveles básicos de un nombre, y en los niveles de educación media termina con otros nombres. Al final es matemática, es la misma materia con distintos nombres, pero que incorporan distintas disciplinas también, que en el pasado también eran asignaturas, ¿verdad? Entonces, esto trae consigo una, digamos, condición de actualización, de innovación, que el docente, pues, debe asumir como una responsabilidad propia del desempeño suyo como profesor. Si a ciencias se le agrega tecnología, en este caso, ¿a qué responde que a matemáticas se le agregue finanzas? Que desde hace rato también, porque yo fui partícipe desde hace años de la idea de agregar educación financiera a nuestra currícula, porque somos un país altamente consumista, y no es que consumir sea malo, pero, a ver, lo hacemos desmedidamente. Entonces, ¿está solucionando un problema? Bueno, finanzas es una, digamos, con aritmética en el segundo ciclo de educación básica, digamos, aritmética. se formula como aritmética y finanzas como algo que
que le da continuidad a un guión, digamos, de asignatura que trae a la base, digamos, otras condiciones en las cuales podemos decir que tenemos formación en matemática o en cálculo. Sí. Y que después en el bachillerato finanzas se separa de la matemática y que se crea lo que es educación financiera como una asignatura en sí. Y en el sistema de la secundaria, educación, digamos, de tercer ciclo y educación media, se formula lo que es la currícula de matemática y datos, que es una, digamos, una... Matemática y datos. Y datos, que incorpora pues la fortaleza de la matemática, incorporando también ya lo que son, digamos, temas como que tienen que ver con la investigación y la formulación, digamos, de contenidos de datos representados mediante algún esquema ilustrativo. Entonces, todo este, digamos, caminar de la reforma curricular, digamos que es algo muy positivo para todo sistema educativo. Remozar, digamos, la currícula es una buena noticia para todo sistema educativo. Es más, esto debe estar siempre, digamos, dispuesto a actualizarse, a ajustarse año con año, porque ningún sistema educativo en el mundo es perfecto. No, claro. Todos, digamos, deben de tener esa, digamos, flexibilidad de ir ajustándose año con año. Y también debe de tener, digamos, ese componente de participación activa de toda la comunidad educativa. Eso garantiza que el camino por el cual vamos, digamos, va a ser asertivo y que vamos a llegar a un puerto seguro si la educación está bien clara, con políticas de educación a largo plazo que nos garanticen llegar a donde el país tiene que estar, digamos, como en una, digamos, apuesta globalizadora en la que en el mundo puedan vernos como El Salvador, como un desarrollo educativo de calidad. Desde luego. Con esto nos vamos a la última pausa comercial. No nos cambie, ya volvemos en Criterios. Finalmente, ya que se hizo un resumen de cómo nuestro sistema educativo va a finalizar este 2025, ¿qué es lo que se puede esperar para el 2026? ¿Qué cambios? ¿Qué transformaciones? ¿Qué tipo de innovación? Por favor, Luis. Bueno, yo creo que el país está llegando a, digamos, a su etapa, digamos, de madurez de la reforma educativa, en tanto que ya se han sentado en un porcentaje muy grande, más del 66% de la currícula, digamos, está ya instalada dentro de los centros educativos, y el 2026 obliga a que se asuma responsablemente estos cambios en virtud de la calidad que tenemos que mejorar todos los centros educativos del país. Y esto obliga a pensar que el 2026 vamos a tener, digamos, la alegría de ver distintas maneras de cómo el tema educativo se va a ir viendo, y algunas cosas podrían ser, digamos, del agrado de muchos de la comunidad educativa, y algunos pudiesen tener, digamos, una costumbre de que se hayan acomodado a modelos anteriores y que puedan tener esa nostalgia de que les pareciera mejor estar como estaban antes. Por ejemplo, si el hecho educativo, digamos, de tener 45 minutos de duración como hora clase, llegará a tener el próximo año 2026 55 minutos, o sea, ser más largo, esto podría traer de repente alguna incomodidad a algún sector de la comunidad que pues quisiera mejor que fuera menos el tiempo del hecho educativo. Y el hecho de sacar o de proponer que de igual manera nuestros estudiantes sigan entrando a las 7 de la mañana, pero que salgan a las 3 de la tarde
¿podría ayudar en algo? ¿O A eso me refiero. los cansaría más? Bueno, a eso me refiero, o sea, hay ahí, digamos, un análisis que el sistema tuvo su tiempo para poder, digamos, hacer la investigación, la reflexión, el análisis y, digamos, hacer la reforma que se debía hacer para que esto funcione con otros parámetros, digamos, de tiempos y de contenidos, y que de repente no es como suficientemente objetivo, digamos, satisfacer el deseo de la comunidad educativa, sino más bien satisfacer la necesidad de un país con mejores condiciones de calidad educativa. Y a eso responde estos grandes cambios. Puede ser que hay que dar un poco más, digamos, de lo que hemos acostumbrado a dar en el sistema educativo como estudiante, como padre de familia, como docente, y en el 2023 habrá que dar más de lo que hemos estado acostumbrados a aportarle al sistema. Y aquí pues entra en juego diferentes variables también que tienen que ver con que la comunidad educativa debe involucrarse más en lo que es la educación. Sí, claro. Digamos, participar de lo que es el hecho educativo, el papá, mamá, estudiante, docente, cuerpo directivo de cada centro educativo. Esto lo va a llevar a grandes cambios en que vamos a demostrar que con la participación se tiene la mejor solución en educación. Y tiene que ver también con que los liderazgos puedan asumir con mayor firmeza su compromiso, su papel, su función dentro de la comunidad educativa. Y hablo no solamente de liderazgos dentro del centro educativo, o sea, no solo el director, el coordinador, el orientador, sino también en el hogar. La autoridad o la figura que está ahí presente para ser quien va a liderar el aprendizaje del niño debe de tener garantizado de que asume su papel y que contribuye al éxito educativo del niño o la niña de la familia o del joven o la señorita. Si esto no pasa, Fernando, el fracaso escolar siempre va a estar presente en la comunidad educativa. Claro, y se trata de superar esas circunstancias. Hemos llegado al final de Criterios. Nos vamos a agradecerle, licenciado Javier Hernández. Ha sido un verdadero placer que usted nos haya evaluado cómo termina este año para el sistema educativo y las transformaciones o la innovación que podemos esperar para el 2026. Siempre es un gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias por su atención y que Dios les bendiga. Feliz noche. Bendiciones para usted. Amigos y amigas televidentes, gracias por habernos sintonizado una vez más. Recuerden, el criterio más importante en todo aspecto lo tienen ustedes. Descansen. Feliz noche. Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios.